Gracias. El día de hoy vamos a hacer la revisión del hipopituitarismo. Como su nombre lo dice, el hipopituitarismo es una deficiencia que se produce a nivel de la pituitaria, obviamente, en lo que es su producción hormonal. Cuando nosotros hablamos del hipopituitarismo, estamos hablando de un síndrome clínico que va a resultar de la deficiencia de una o más hormonas que se encuentran en la hipófisis. Las causas pueden ser múltiples, desde, por ejemplo, accidentes, traumatismos, adenomas, macroadenomas, cirugías, radiación, etcétera. O sea, ¿por qué llegamos al hipopituitarismo? Existen múltiples causas que nos pueden llevar. Lo cierto es que yo tengo la posibilidad de tener afectada una o varias hormonas de la hipófisis. Eso va a dar lugar a que nosotros pues podamos evaluar qué está faltando, qué eje se está alterando para poder hacer el diagnóstico de qué hormonas están comprometidas y dar el reemplazo. Pero no solamente puede fallar la hipófisis, sino también puede fallar la conexión del hipotálamo a la hipófisis por la forma en que se comunican las hormonas. Las hormonas a nivel de los ejes hipotálamo-hipófisis tienen una comunicación de elementos del hipotálamo que van sobre la hipófisis para estimular o inhibir. Y a su vez, los productos hipofisarios van a ir a una siguiente glándula a estimular su producción. El cuadro clínico es muy variable y vamos a tener que depende mucho de qué hormona, cuántas hormonas se encuentran comprometidas. Puede ser agudo o puede ser crónico y la edad del paciente también va a importar, porque recordemos que tenemos en la hipófisis hormona de crecimiento, las hormonas, las gonadotropinas que tienen que ver con la pubertad. Entonces, si el hipopituitarismo me da de adulto, no se compromete mi talla final, pero si me da de niño, voy a tener talla corta. Lo mismo, si el hipopituitarismo se presenta de niño, esa persona avanza en edad y no va a tener pubertad. Pero si se da en adulto, la persona tuvo pubertad, pero por la falta de hormonas, los caracteres sexuales secundarios comienzan a involucionar. No avanza. Oh, Dios. Un minutito, por favor. No avanza. Bien, ¿me escuchan todavía? Sí, doctora, sí se logra Ya, escuchar. perfecto. Bien, entonces continuamos. ¿Qué es esto? Continuamos. Aquí estamos viendo la imagen de la zona donde encontramos a la hipófisis y vemos la hipófisis anterior y la neurohipófisis. Tenemos que recordar que esto está conectado al hipotálamo por el tallo medio y que la hipófisis anterior forma hormonas, en cambio la neurohipófisis almacena hormonas. En la neurohipófisis tenemos la hormona antidiurética y la oxitocina, pero no se forman ahí, se almacenan.
De tal manera que cuando nosotros tenemos algún problema a nivel de nuestra hipófisis, tenemos que recordar las zonas vecinas que existen. Tenemos varios pares craneales, tenemos el quiasma óptico, el seno esfenoidal, representado acá en rosadito, el infundíbulo, y eso hace que los problemas de la hipófisis puedan reflejar alguna alteración en las zonas vecinas, de tal modo que a veces vamos a encontrar la alteración de la hipófisis acompañada, por ejemplo, de algunas manifestaciones como alteraciones de algún par craneal, alteraciones del quiasma óptico, etc. El diagnóstico del déficit hormonal debe partir de las hormonas basales. Tengo ACTH, tengo TSH, tengo LH, FSH, tengo prolactina, tengo hormona de crecimiento, etc. Veo el basal y luego hago pruebas que pueden ser estimuladas o dinámicas para ver si esa hormona varía su concentración cuando yo la estimulo o cuando yo la inhibo con algún factor. Diagnosticado qué déficit hormonal tenemos, pasamos al estudio de las imágenes para corroborar si hay un macroadenoma, si hay un craneofaringioma, si hay una silla turca vacía, etcétera, que me explique el cuadro del hipopituitarismo. Y una vez hecho el diagnóstico de cuántas hormonas están fallando, daré el tratamiento sustitutivo. Realmente el hipopituitarismo no es tan frecuente, pero hay que pensar en él. Yo no voy a pensar en entidades nosográficas que no conozco, de tal manera que tengo que tener una idea de en qué situaciones puedo encontrar alguna falla hormonal, hipofisaria, hipotalámica o de ambas. Ya ustedes en clases teóricas han visto, por ejemplo, la deficiencia de la hormona tiroidea que me da el hipotiroidismo, la deficiencia de las hormonas de la suprarrenal que me da la insuficiencia adrenal crónica. Han visto la deficiencia de la hormona de crecimiento que me da la talla baja. La deficiencia de la prolactina me da ausencia de la producción de la leche. Y también vamos a tener la deficiencia de las gonadotrofinas que me dan los hipogonadismos. Pero en estos casos los hipogonadismos no son dependientes de la gónada, sino de la falla de la hipófisis o del hipotálamo. La incidencia anual es de 4,2 casos por cada 100.000 habitantes y la prevalencia es más o menos 45,5 casos por 100.000 habitantes. Generalmente, la gente que tiene hipopituitarismo tiene una mayor tasa de mortalidad comparado con la población general que puede ir de 1,2 a 2,2. La mayor tasa de mortalidad que se ve incrementada en esta patología se ha atribuido a mayor problema cardíaco y cerebrovascular. Entonces, el hipopituitarismo es el resultado de la alteración en producir una o más de las hormonas trópicas de la hipófisis anterior. Puede ser por problema hereditario, puede ser más frecuentemente adquirido y generalmente es por una masa que está comprimiendo y está dañando. Pero también hay trastornos cerebrovasculares, como vamos a ver. En algunos casos, lo que falla es la hormona hipotalámica, que pueden ser factores liberadores o factores inhibidores de las hormonas de la hipófisis. Y eso también me va a dar fallas en la producción de las hormonas de la hipófisis anterior. Se dice que el hipopituitarismo puede ser primario cuando es netamente debido a daño en la hipófisis o es secundario cuando es debido a falla hipotalámica. El 75% de la patología se va a ver reflejada cuando la hipófisis ha perdido gran cantidad de su celularidad. Vale decir que el sujeto, por ejemplo, si estamos hablando de la producción de TSH, aún con un 25% de las células que producen la TSH pueden mantener un nivel más o menos aceptable. Pasado ese límite, ya se hace notar la patología. En el caso entonces de nuestra evaluación, nos importa recordar claramente cuáles son las hormonas
que se producen en la hipófisis anterior y nos interesa también conocer cuáles son las hormonas que se producen por estímulo de la liberación de los factores hipotalámicos. La neurohipófisis, vuelvo a repetir, es un tema de almacenamiento, oxitocina y hormona antidiurética. La falla hipotalámica me va a dar el daño en la secreción de estas hormonas de la neurohipófisis. Las causas más frecuentes van a ser tumores y generalmente son hallazgos. Yo no estoy buscando la patología, estoy evaluando un paciente por X problema y me doy con que encuentro en un estudio por imágenes una imagen en la hipófisis a lo que le voy a llamar incidentaloma, porque yo no lo estaba buscando. Una vez que encontré el incidentaloma, estoy en la obligación de evaluar esa masa, cuánto daño me ha hecho a mi hipófisis, qué hormonas se han visto afectadas en su producción o en su liberación. Cuando encontramos tumoraciones en hipófisis, generalmente son adenomas. Y de los adenomas, la mayor parte son no funcionantes, es decir, no producen hormonas. ¿Qué adenoma funcionante tengo? El adenoma secretor de hormona de crecimiento, que me da acromegalia, el adenoma secretor de ACTH, que me da el Cushing, por ejemplo, ¿no? Pero la mayoría de las adenomas de la hipófisis son no secretores, no funcionantes. Otras condiciones pueden ser TEC, radioterapia, cirugía de hipófisis. A veces tenemos problemas genéticos que son deficiencias aisladas o monotópicas, es decir, una sola hormona está afectada. Por ejemplo, a veces vemos tallas cortas por deficiencia de hormona de crecimiento y no se acompaña de otra alteración hormonal. Muy probablemente ha habido mutación de los genes que codifican para esa hormona de crecimiento. Entonces, la deficiencia aislada muchas veces es genética y es a una sola hormona. Cuando vemos el, existen varias alteraciones de los factores de transcripción, el GL1-2, el OTX2, no es motivo de aprendernos estos letras, pero sí saber que la afectación en cada una de estas transcripciones y según los genes que afecte, me pueden comprometer diferentes hormonas de la hipófisis. Y en muchos casos puedo encontrar hipoplasia de la hipófisis, puedo encontrar aplasia o hiperplasia en casos excepcionales. Cuando se trata de la neurohipófisis, que sabemos que es solo almacenamiento de hormona que se produce en el hipotálamo, puedo encontrar alteraciones como la ectopia de la neurohipófisis. No está en su sitio, está fuera de su lugar. Y esto me va a dar también trastornos. Y muchas de estas alteraciones se van a acompañar con algunas malformaciones que me hacen pensar en estos síndromes. Por ejemplo, se pueden acompañar de labio leporino, polidactilia, en otros casos de malformación del cuerpo calloso, amartomas, trastornos auditivos, ataxia esofágica, déficit cognitivo, displasia secto-óptica, coloboma, polidactilia, malformación de Chiari, rigidez del cuello, etc. Eso de que yo encuentre una deficiencia aislada de hormona y que esté asociado a un signo, a una malformación, me hace sospechar que esto es genético. Entonces, las causas van a ser múltiples, a veces es por una alteración estructural, es decir, la morfología está afectada, dado que es por un defecto del factor de transcripción que lleva a que no se produzcan en las células específicas las determinadas hormonas que deberían producirse.
A veces hay displasia o aplasia que tiene que ver con el trastorno del crecimiento de la glándula. A veces esta se encuentra fuera de lugar, a veces es pequeña, a veces no existe. Y generalmente se acompaña de otros problemas craniofaciales. En algunos casos se han visto masas congénitas en el sistema nervioso, como por ejemplo el encefalocele, que por obstrucción daña y produce el hipopituitarismo. Causas traumáticas, resección quirúrgica, someten a un paciente a una cirugía de hipófisis, por ejemplo, quieren retirar un micoadenoma secretor de ACTH y producen una resección del taño y por lo tanto van a producir un hipopituitarismo. Radioterapia, lesiones craneales. Neoplasias, las más frecuentes hemos dicho, los adenomas no secretores, que pueden ser micro o macroadenoma. Y en algunos casos podemos ver estas patologías como parte de la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, en la cual se junta el adenoma pituitario, algún tumor pancreático, el síndrome de Zollinger-Ellison, insulinoma, el hiperparatiroidismo, como parte de la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, ¿no? Entonces, el adenoma hipofisario puede estarse acompañando de patologías de otras glándulas. Síndrome de silla turca vacía, que no es sino el ingreso de líquido cefalorraquídeo a la silla y va a causar, por expansión, va a causar presión y va a dañar. En otras ocasiones podemos encontrar síndromes hipotalámicos congénitos, como por ejemplo el síndrome de Kallmann. El síndrome de Kallmann es una asociación de hipogonadismo hipotalámico, falta el gen RH, asociado a anosmia. Esto es porque estos pacientes tienen deficiencia de la gen RH que se debe a una mutación del gen CAL autosómico recesivo. También podemos encontrar la displasia secto-óptica, en la cual pues hay una digenesia del cuerpo calloso, hay mutaciones del gen que pueden acompañar. Craniofaringioma, que es el tumor más frecuente en niños, que realmente es benigno, pero por su gran tamaño hace mucho daño porque produce hipopituitarismo y además muchas veces ocasiona ceguera por el compromiso bilateral del quiasma óptico. Entonces, estos tumores son grandes, no son cáncer, son tumores benignos de la hipófisis, pero por su tamaño causan mucho daño. Y también puede ser cualquier masa paracelular, por ejemplo, el meningioma, el germinoma, el ependimoma, el glioma, etc. Acá estamos viendo algunas imágenes. Esta es una masa enorme que es de tipo quística, bien delimitada, de 8.3 centímetros. Acá estamos viendo esta masa supracelular con calcificaciones que está comprimiendo el ventrículo. Acá estamos viendo en la imagen C, es la imagen de una resonancia, donde se observa pues también una lesión que tiene un borde bien definido como un halo que remarca, que hace realce y se observa pues una lesión quística con contenido proteico y con un realce periférico. Y en esta última tenemos una imagen donde se evidencia básicamente un nivel de líquido en la parte inferior y la parte superior es un contenido proteico, ¿no? Obviamente estas masas enormes van a dañar la hipófisis. Entonces, yo tengo que recordar que en mi hipófisis tengo a la célula tiroteopa que me produce el TSH para actuar sobre el eje de la tiroides, a la célula corticoteopa que me produce la CTH para coordinar con la glándula suprarrenal, a las células gonadoteopas que son la LH-FSH que actúan tanto en la gónada femenina como la masculina, la célula lactoteopa que me produce prolactina para la lactancia, básicamente, y la célula de la hormona de crecimiento, que es la célula somatotropa que me produce hormona de crecimiento tanto para el crecimiento longitudinal como para el metabolismo. Según qué célula se afecte, si se afecta
el 75% más de esa célula me va a evidenciar un daño. Daño que se manifiesta como un hipotiroidismo secundario, una insuficiencia adrenal secundaria, un hipogonadismo secundario, una galaxia o una deficiencia de hormona y crecimiento que se evidencia básicamente en la talla corta y en la parte metabólica, ¿no? Y tengo que recordar que en el hipotálamo se producen factores liberadores o factores inhibidores que van a controlar a las células productoras de la hipófisis anterior y a su vez van a llevar a la oxitocina y a la hormona antidiurética para que se almacenen en la neurohipófisis y para que éstas se liberen en el momento que sea necesario. Es fácil entender cómo una masa de este volumen me va a dañar el quiasma, me va a dañar toda la producción hormonal, porque la masa es enorme, me comprime las células, me las daña. Hay tanto daño que muchas veces se rompe el piso de la silla turca. Entonces, los tumores hipofisarios son las causas más frecuentes de hipopituitarismo, generalmente son los tumores no secretores. Es raro ver tumores, o sea, cáncer de hipófisis o metástasis que haya llegado a la región hipofisaria. Es raro, sin embargo, hay algunas descripciones en la literatura. Los aneurismas, por su efecto de masa, van a dañar la hipófisis y hay una patología muy conocida que tiene que ver con la isquemia, la necrosis isquémica de la hipófisis. Hay una severa isquemia que llega a que la circulación no llegue a la hipófisis, se produce la necrosis y me va a dar el cuadro del síndrome de Sheehan, típico de una puérpera, pero también vamos a tener otros cuadros, como por ejemplo necrosis isquémica en los pacientes diabéticos mal controlados de larga edad, en la hemocromatosis, en la meningitis, etc. La apoplejía hipofisaria no es sino el resultado de la destrucción de las células por falta de circulación. En algunas ocasiones se describe que una apoplejía hipofisaria, por ejemplo, fue lo que produjo un cambio en un tumor que era secretor. Por ejemplo, teníamos un tumor secretor de hormona y crecimiento por A o B, Z razones, llega una apoplejía hipofisaria, todo se destruye y el tumor también involuciona, ¿no? Eso se les llamaba curas espontáneas que tenían que ver con esto de la apoplejía. Todo lo que me haga efecto de masa, antiguamente la tuberculosis, la sífilis producían granulomas y eso hacía efecto de masa. También hay alteración autoinmune, infrecuente, pero existe, lesiones infiltrativas, la silla turca vacía, todas las alteraciones metabólicas y lo que es cirugía, radiación, accidentes me pueden llevar al problema. Fíjense ustedes qué interesante, en un embarazo, normalmente hay un aumento del volumen de la glándula hipofisaria por el propio embarazo. Pero cuando dentro de la glándula hay, por ejemplo, un tumor, un microadenoma, esto comprime y esta compresión puede dar daño, puede dar isquemia. Pero por otro lado, en el momento de parto, la presencia de un sangrado masivo lleva a una necrosis y por ende va a haber un hipopituitarismo. Pero no crean ustedes que la paciente hace sus manifestaciones todas juntas después del parto. Primero, generalmente va a tener agalactia, es decir, no hay leche. Acaba de dar a luz y no hay leche, no hay producción de leche. Luego va a ver que no se recuperan los ciclos menstruales. Luego se va a manifestar un hipotiroidismo y al final se manifiesta la insuficiencia adrenal. ¿Cuánto dura todo este proceso? Puede demorar entre 10 a 15 años. También se pueden afectar las hormonas que se almacenan en la neurohipófisis. Este es el típico Sheehan, sangrado masivo, hipotensión, isquemia hipofisaria y por ende el síndrome de Sheehan, que no es sino la isquemia que produce daño en las células hipofisarias. Cuando hay un tumor, dependerá del tamaño del tumor para ver la severidad de cuántas hormonas ha comprometido y en qué grado, ¿no? Obviamente, más grande la masa tumoral, vamos a tener mayor daño en la producción de las hormonas. Hay que tener en cuenta también
los traumatismos. Los pacientes que sufren TEC pueden hacer hipopituitarismos transitorios o definitivos. Pacientes que son sometidos a cirugías o radioterapia a nivel del cráneo, lo mismo. Bien, ¿cómo es el cuadro clínico? Como es obvio, dependerá de la extensión de la afectación. Tengo afectada una, dos, cuatro hormonas. Número de hormonas implicadas, la edad del paciente que ya lo mencionamos y la rapidez con que se instaura. Obviamente, yo voy a recordar cómo evalúo mi eje tiroideo, cómo evalúo mi hormona de crecimiento, cómo evalúo mi eje gonadal y cómo evalúo mi glándula suprarrenal. Y de allí me va a salir las manifestaciones clínicas. Deficiencia de la TSH me lleva a un hipotiroidismo, bradicardia, bradisiquia, piel seca, caída de cabello, fatiga. Deficiencia de hormona de crecimiento. Si es adulto, solamente veo la parte metabólica. Se visualiza la parte metabólica. Si es niño, no crece. Deficiencia de prolactina solamente lo veo si ha habido un parto último, la mujer ya no puede producir leche. Deficiencia de gonadotrofinas, si es mujer, la mujer ya no presenta menstruaciones, si es hombre va a comenzar pues a tener disfunción eréctil, oligo o anospermia, azospermia entre las manifestaciones. Entonces, según lo que yo veo en el cuadro clínico, voy pidiendo mis hormonas. Pido las hormonas basales, la TSH, la LH, la FSH, la hormona de crecimiento, etcétera, según el cuadro y voy evaluando. Los pacientes pueden presentar piel seca, caída de cabello, pérdida del vello axilar, pérdida del vello pubiano, involución de los caracteres sexuales secundarios, disminución de masa muscular, hipotensión, tendencia a la hipoglicemia, etcétera, dependiendo del cuadro que tenga. Una vez que yo demostré qué déficit hormonal tienen mis pacientes, tengo que excluir la falla primaria. Vale decir, si yo encuentro sospecha de hipotiroidismo, lo primero que voy a pedir es una TSH. Si la TSH me sale baja, voy a complementar con mi T4. Entonces, si yo encuentro un TSH bajo o un T4 libre y bajo, obviamente es un hipotiroidismo dependiente de la hipófisis. Dado que el dependiente de la tiroides me daría un TSH más bien alto con un T4 bajo. Por feedback, el T4 bajo en periferia me hace la retroalimentación negativa y me va a aumentar el TSH. También tengo que descartar que no sea falla pluriglandular, ya lo hemos mencionado, y definir bien si el daño es hipotalámico o hipofisario. Esto lo puedo hacer con algunos test funcionales para poder precisar el diagnóstico. En el caso que tenga deficiencia de ACTH, estoy hablando de insuficiencia suprarrenal secundaria. El manejo es igual que la primaria, con la única diferencia que ustedes no van a encontrar ACTH en la secundaria. En cambio, en la primaria, la ACTH está muy elevada por mecanismo de feedback. Debo dar hidrocortisona, que es el reemplazo ideal, a razón de 20 a 30 miligramos en tomas fraccionadas. Es el mejor corticoide porque es el que más se parece a nuestro cortisol. Y indicarle al paciente que en situaciones de estrés, en situaciones de alguna complicación, hay que aumentar la dosis. Eh, Ante una emergencia, ante un cuadro agudo, pónganse que el paciente pues tenga un accidente, tenga una infección urinaria fuerte, muchas veces hay que aumentar la dosis oral y en algunos casos cuando el estrés es significativo, como por ejemplo un accidente de tránsito, este paciente va a requerir administración de hidrocortisona parenteral. Generalmente la dosis de estrés está entre 100 a 300 miligramos de hidrocortisona parenteral por día. En el caso de la deficiencia de TSH, el manejo es igualito con levotiroxina, pero ¿cuál es mi afán de diagnosticar si es primario, secundario, es hipotalámico? Buscar
las fallas comunes, o sea, puedo tener déficit de TSH, pero se puede acompañar también de déficit de ACTH, es decir, hacer un buen diagnóstico. Si es déficit de las hormonas de hipófisis, ¿está solamente carente una o son varias, ¿no? Una vez que ya he establecido bien mi diagnóstico, doy el tratamiento de reemplazo con la levotiroxina a razón de 100 a 150 microgramos y voy titulando la dosis de acuerdo al nivel de T4. Como acá tengo un problema de TSH, la TSH no me sirve para evaluación post-tratamiento, solamente sigo con el T4. La TSH siempre va a estar baja porque ya sabemos que hay una deficiencia de las células tirotropas y no me están produciendo TSH. En el caso de las gonadotropinas, de no querer fertilidad, doy terapia de reemplazo con estrógenos y progestágenos a la mujer para que tengan sus ciclos, sus menstruaciones, y en el varón aplico enantato de testosterona, que son ampollas de depósito, que las voy a aplicar inicialmente cada 2 a 4 semanas y después también titulo la dosis. En el caso de la deficiencia de hormonas sexuales, como consecuencia de la déficit de la LH-FSH, sabemos pues que si la persona no ha tenido pubertad, esta no va a aparecer. Y si la persona ya era un adulto con sus caracteres sexuales secundarios, todos los caracteres sexuales secundarios involucionan. ¿Por qué le debo dar estrógenos y progestágenos a una mujer que todavía está en edad de no menopausia, o sea, menor de 50 años, porque el impacto negativo de no tener estrógenos en la mujer es terrible? Hay pérdida de masa ósea, hay pérdida de masa muscular, hay aumento del daño cardiovascular por el incremento de alteraciones metabólicas como la diabetes, la dislipidemia, la hipertensión. Entonces, debo dar reemplazo y en el varón lo mismo. Toda vez que sospechamos de un hipogonadismo, yo siempre tengo que tratar de determinar, ¿es primario, o sea, falla en la gónada, es secundario, falla en la hipófisis o es hipotalámico? Bien estudiado el paciente, voy a dar el tratamiento de reemplazo pertinente. Sabemos pues que las mujercitas tienen una pubertad 2 años antes que los varones, la mujer empieza a los 11 años, los varones a los 13, y estos cambios se dan netamente por la producción de las hormonas de la gónada. Al haber un hipogonadismo, si no ha habido pubertad, estos no aparecen, estos cambios, y las personas se quedan con lo que se llama infantilismo sexual. No hay cambios de caracteres sexuales y la persona tiene una apariencia infantil. Si la persona desea fertilidad, es un poco más complicado porque hay que usar bombas de GnRH para ir infundiendo y tratar de liberar. Si el problema es hipotalámico, pongo bombas de GnRH para estimular a la hipófisis a que produzca su LH-FSH. En otros casos puedo estimular con la gonadotropina coriónica, que se comporta como si fuera la LH. En el caso del déficit de la prolactina, solamente se expresa clínicamente en que no hay lactancia. Entonces, la prolactina no se reemplaza. En el caso del déficit de hormona de crecimiento, va a depender. En los neonatos, el déficit de hormona de crecimiento generalmente se acompaña con lesiones de línea media y pueden ir con hipoglucemia al nacer, hipotermia, y una característica, no es patognomónico, pero es frecuente el micropene en estos niños. En los niños más grandecitos, uno lo que observa es que no va, su velocidad de crecimiento no varía, no es correcta, la dentición es atrasada, facies de muy infantil y la talla baja. En adultos, ya la talla no tiene nada que ver en el adulto, pero hay cansancio, labilidad emocional, pérdida de masa muscular, aumento de tejido graso abdominal, aumento del riesgo cardiovascular, falta de energía, trastornos del sueño, osteopenia, osteoporosis, riesgo de fracturas, ¿no? Entonces, yo voy a evaluar la hormona de crecimiento para determinar si esa persona tiene una deficiencia verdadera de hormona de crecimiento
y si va cursando con una talla baja porque es todavía prepuber, tengo que determinar cómo es la talla de los padres, porque puede ser que haya una talla baja familiar. Entonces, no toda talla baja es deficiencia de hormona de crecimiento. Tengo que evaluarla, pero puede ser parte de una deficiencia de hormona del crecimiento en el contexto de un hipopituitarismo. Esta es la edad ósea de un adulto donde ya está casi todos los huesos del metacarpianos presentes y los cartílagos de crecimiento apenas se ven. Este dedito, por ejemplo, este huesito ya está totalmente fusionado y a este le falta poco. Y fíjense una de edad más temprana, nos faltan muchos huesitos del metacarpo, vemos separación de las epífisis con la parte central de las falanges, ¿no? Entonces, aquí falta crecimiento. Si estamos ante una deficiencia aislada de hormona de crecimiento, sea por hipopituitarismo, sea por una falla congénita, el tratamiento con hormona de crecimiento va a ser beneficioso porque va a permitir crecer, ¿no? Entonces, la deficiencia de hormona de crecimiento, tengo que hacer un estudio, también tengo que estudiar la somatomedina, que es el producto que se libera por estímulo de la hormona de crecimiento. Obviamente, si no hay hormona de crecimiento, no voy a liberar somatomedina. Y la somatomedina es quien realmente hace el efecto sobre el crecimiento. El seguimiento, la evaluación lo hago con las tablas de crecimiento y desarrollo y de ahí voy viendo el crecimiento del niño y cuando veo que la velocidad de crecimiento es menor de la que corresponde, la talla es menor que la que corresponde para la edad, debo hacer estas evaluaciones. ¿Qué es una silla turca vacía? No es sino la hernia supracelular sucaranoidea, donde hay un diafragma celular incompleto. Generalmente se ven en pacientes mujeres obesas y las pacientes refieren cefalea y tienen como antecedente importante que han sido multíparas y son hipertensas. Esto se debe pues definitivamente a una insuficiencia del diafragma celular que permite que el líquido cefalorraquídeo vaya haciendo presión hacia la zona hipofisaria. Generalmente vemos incremento de la prolactina. ¿Por qué incremento de prolactina? Porque recuerden que la prolactina se controla con la dopamina. La dopamina que viene del hipotálamo inhibe a las células lactotropas para que no produzcan prolactina. Aquí va a haber liberación porque no está saliendo la dopamina para inhibir a esa célula lactotropa. Generalmente vamos a encontrar una silla aumentada de tamaño, va a haber líquido cefalorraquídeo en la silla y esto se ve básicamente por estudios de imágenes. En la tomografía se va a ver la densidad en la zona hipofisaria semejante al agua porque hay líquido cefalorraquídeo. Esta aparición que hace ese líquido cefalorraquídeo puede ir llevando a atrofia y hipotrofia de la adenohipófisis y eso puede ir causando deficiencias parciales de las diferentes producciones hormonales, ¿no? Y acá vemos cómo la hipófisis está vista en aumentada en sus diámetros por la presencia de ese líquido cefalorraquídeo que ha ingresado y hace presión. El síndrome de silla turca vacía se confirma básicamente por imágenes, es un diagnóstico que se hace con la ayuda de las imágenes, se sospecha, pero hay que confirmar. Y finalmente el hipopituitarismo postraumático. Muchas veces recibimos en las emergencias pacientes que han tenido TEC de diferente severidad y ni pensamos en hipopituitarismo. Sin embargo, es posible encontrar hipopituitarismo postraumático. El TEC es la principal causa de muerte y discapacidad de los adultos jóvenes. La incidencia es de 200 por 100.000 habitantes por año. Definitivamente es más frecuente en varones porque los varones son más audaces y son los que tienen a tender de poner más velocidad cuando manejan, son un poquito más agresivos al manejar. La mujer es un poco más prudente en ese sentido.
Los accidentes de tránsito son la causa principal de estos traumatismos y puede haber un hipopituitarismo post-TEC. Lo que pasa es que no se evalúa, por eso no se conoce y hay subregistros. Sin embargo, hay autores que han comenzado a hacer metaanálisis para determinar esta entidad y se ha visto, pues, que en la fase inicial del traumatismo, en los primeros 14 días, una vez que ha habido el traumatismo encefalocraniano, el accidente, que puede ser de diferente causa, como hemos mencionado, puede haber en esa fase aguda daño directo sobre las estructuras anatómicas, puede haber sección del tallo, puede haber edema cerebral e hipofisario que restringen el flujo y pueden llevar a isquemia, necrosis, hemorragia, puede haber un daño indirecto por hipotensión, por hipoxia, por anemia, y puede haber un aumento o disminución de la liberación de hormonas de la hipófisis. Esa es la fase aguda. Luego viene la fase subaguda, donde puede haber daño microscópico a nivel de las células y esto puede traer disrupción de la barrera hematoencefálica y liberación a la circulación de las proteínas cerebrales, tanto hipotalámicas como hipofisarias. Y esto lleva en una fase subaguda a una disfunción hipofisaria, esta disrupción de la barrera hematoencefálica. Y en una fase 3, que es después de los 6 meses, hay que evaluar cómo están los ejes hormonales porque puede haber perpetuación del daño y el paciente puede quedar con un hipopituitarismo como consecuencia del traumatismo que ha tenido. Los ejes ante un traumatismo se pueden afectar cualquiera de los ejes que conocemos perfectamente. Puede bajar el cortisol por disminución de la CTH, puede bajar las hormonas tiroideas por disminución de la TSH, alteración de la hormona de crecimiento produce disminución de la somatotropina, alteración de las gonadotropinas van a producir disminución de la testosterona, el estradiol, y generalmente en el caso de las células lactotropas más bien hay incremento de la prolactina porque ya sabemos que la prolactina se controla por inhibición. Al no pasarle la dopamina del hipotálamo, esta se libera, ¿no? Entonces las manifestaciones van a ser variadas, pero hay que pensar en esta alternativa y lo más importante hay que pensar que estos trastornos pueden ser definitivos. También hay un hipopituitarismo congénito, es decir, el niño nace con este problema, afectan el desarrollo del eje hipotálamo hipofisario, el daño se da en la etapa embrionaria. Generalmente son personas que van a tener un hipocrecimiento, hipotiroidismo secundario, retraso de la pubertad, infertilidad, respuesta inadecuada al estrés y otras alteraciones de la línea media. Son poco frecuentes, pero existen y hay que tener conocimiento de ello. En muchos de estos hipopituitarismos congénitos vamos a encontrar aplasia o hipoplasia de la hipófisis, sección del tallo, silla turca vacía o neurohipófisis ectópica y o alteración de la línea media del cráneo. Entonces, vamos a evaluar qué deficiencias tienen estos niños para poder dar los reemplazos pertinentes. Siempre hay que hacer una muy buena historia prenatal, historia postnatal, y esta es la fase que encontramos. Son niños que tienen fases de muñeco querubines, tienen un abdomen prominente, tienen la raíz nasal hundida. Si son varoncitos, tienen micropene, microgenitosomía en general, tienen trastornos en la dentición, manos y pies muy pequeñitos, que son algunas características de estos pacientes que cursan con hipopituitarismo congénito. Vemos cómo son niños que en su curva de crecimiento están muy por debajo de la talla normal y la respuesta que deberían tener. Les administran hormona de crecimiento y estos niños comienzan a crecer y pueden alcanzar su tamaño esperado por su tamaño esperado de acuerdo pues a la talla de los padres. Bien, eso es lo que yo les tenía que
eh, traer para el día de hoy. Si tuvieran comentarios, preguntas.